Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Buenos Aires, Argentina. Nuestro director es el Morello Hanan Besmak. Llegamos a la Parashá Vayehi, la última del libro de Bereshit, conocido también como el libro de Génesis. Antes de empezar te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives la campana para cada vez que enviemos un video te esté llegando, que puedas también compartirlo en tus redes, que dejes comentarios, que nos des un like. De esta forma, como decimos siempre, vas a estar ayudando a difundir los 7 preceptos universales para todos los noágidas y también la Torá, que es luz a todas las naciones. Vamos a ver qué quiere decir la palabra Vayehi en hebreo, que es el título de la porción semanal de la Torá que nos toca el día de hoy. Vayehi quiere decir y vivió. ¿De qué nos va a hablar esta parashá? Es de los últimos días de Jacob en la tierra, y luego él bendice a sus hijos y él muere, y también de la muerte de Yosef. ¿Por qué entonces la parashá tiene ese nombre? Y vivió. No tendría que decir y murió. Sin embargo, la parashá se llama Vayehi y vivió. Vamos a empezar esta enseñanza. Siempre estamos aclarando que tomemos las partes de la Torá que aplican para la noágida, no las que aplican para el judío, así que vamos a tratar de tomar los mensajes y la enseñanza, una reflexión que sea para toda la humanidad, que sea para todas las naciones, que podamos poner en práctica el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo el libro de Bereshit. Vamos a leer entonces el libro de Bereshit, capítulo 47, versículo 28. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Ahí vemos cómo comienza hasta para allá, contando los 17 años que Jacob vivió en Egipto. ¿Saben una cosa? Que esos 17 años que vivió Jacob en Egipto fueron los mejores años de su vida. Son calificados por la Torá como años de vida. Jacob los vivió, dice, feliz y en paz, y esos 17 años fueron en recompensa por los 17 años que él estuvo de duelo por Yosef. Entonces, él disfrutó de sus últimos 17 años de vida por el duelo, por el sufrimiento que tuvo por su hijo Yosef. Y fíjense, él estaba en una tierra que se llama Egipto, que en hebreo es Misraim. Cuando uno estaba en Israel decía voy a descender a Egipto, porque Egipto representa lo más bajo de la espiritualidad en ese momento, por toda la idolatría, por todas las costumbres, por todo lo que Egipto tenía, era bajar de nivel espiritual. Igual que cuando uno de Egipto iba a la tierra prometida, dice, ascendió a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque donde estaba Jacob era un nivel espiritual óptimo, bueno. Entonces, fíjese, ¿dónde Jacob vivió los mejores años de su vida? En Egipto, en Misraim. Así se llama en hebreo Egipto, Misraim. Y saben que si nosotros sacamos de la palabra Misraim el corazón de esa palabra, es la palabra Sar, que en hebreo es estrechez. Estrechez, sinónimo de angosto, sinónimo de apretado. Y sabemos que Misraim es sinónimo de esclavitud, de sufrimiento, de todo lo que iban a pasar como esclavos los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Entonces, pensemos en un segundo en esto. En una tierra que es baja, en una tierra que no hay nada de espiritualidad, en una tierra que Jacob sabía por profecía que en el futuro iba a sufrir todo su pueblo, una esclavitud, sufrimiento, llanto, tristeza, depresión. Todo eso es lo que significa Egipto. Toda esa tierra, todo eso que lo rodeaba a Jacob, tristeza, esclavitud, llanto, depresión, pobreza, todo eso, y él pasó, dice la Torá, los años más felices de su vida. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué Jacob, dice la Torá, que pasó los años más felices de su vida. Yo les quiero compartir, para que nos ayude a reflexionar un poco sobre esto, una imagen, para que podamos reflexionar y pensar un poquito. Les voy a dejar aquí una imagen, la estamos poniendo ahí, frente de ustedes, para que ustedes me digan qué imagen
de estas dos que vemos le está transmitiendo a ustedes paz? Cuando uno la ve rápido, ¿qué imagen le transmitió paz? La que tiene la cascada, los árboles, la montaña, o donde está el terreno ahí removido como un terremoto, prendido fuego, y hay una gallina que está cuidando sus polluelos. La imagen de la derecha, o sea, la derecha suya, es como algo que te muestra tranquilidad y paz. Y la imagen que está a su izquierda es la que está todo revolucionado. Por donde usted mire hay muerte, pero también se ve a una gallina con unos polluelos debajo de ella. ¿Saben que esta imagen que ahora está atrás mío? La mayoría de las personas, cuando se la muestran rápida y le dicen cuál te genera paz, cuál te genera felicidad, casi todos eligen la que está a su derecha, porque se ve agua, se ve tranquilidad, se ve una cascada, se ve un cielo celeste, se ve algo con armonía. Y del otro lado, un pequeño porcentaje lo eligió porque, bueno, si uno razona un poco, por ahí si ve esa gallina y esos polluelos, puede ser que le transmita paz, pero alrededor de ellos estaba acechando la muerte. Y de acá vamos a unir un mensaje, una reflexión. Jacob dice que estaba Misraim en un lugar bajo, en un lugar que ya dijimos todo lo que significa. Misraim, estrechez, esclavitud, pobreza, todo eso significa, y estaba Jacob viviendo sus últimos 17 años y fueron los años más felices de su vida. Pero dicen los sabios que él estaba en Misraim y fueron los mejores años de su vida porque Dios estaba con él. Y como dice el Teilim, debajo de las alas estoy seguro, como esos polluelos, como estos polluelos que están aquí. Estos polluelos están debajo de su madre y se ven tranquilos, se ven seguros, se ven en paz. No aprecian el peligro o no les importa el peligro porque están debajo de las alas, están cubiertos debajo de las alas de su madre. Y de acá podemos sacar una reflexión nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo que hay mucha oscuridad, en un mundo que necesita luz, necesita que nosotros encendamos esa luz, porque como siempre nos enseña nuestro maestro, un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Y esto es lo que pasaba aquí. Jacob estaba con Hashem, Jacob estaba con Dios, no temía nada, estaba feliz, estaba contento, porque todo el sustento dependía de Hashem, toda la alegría dependía de Hashem. Y así tenemos que vivir nosotros en este Egipto, en esta cárcel, en esta esclavitud que tenemos a veces, y a veces son los vicios, a veces la economía, a veces una enfermedad, a veces es este mundo que va a un ritmo desenfrenado y con lujuria, con cosas malas, con vicios, con modas. Pero nosotros tenemos que estar con Hashem, tenemos que estar con la Torá, tenemos que hacer teshuvá, retornar a Hashem como vimos en la parashá pasada y retomar el camino, tener maestros que nos enseñen la Torá del pueblo de Israel, que son luz en las naciones, y de esa forma vamos a estar cubiertos como esa gallina, cubre los polluelos y vamos a estar en paz. Y esa es la verdadera imagen que transmite paz. Donde hay todo un caos, donde hay incendios, donde hay terremotos y alguien está protegiendo y alguien está tranquilo, pensándolo así te transmite más paz que la otra foto. La otra foto es obvia, es obvio, no hay nada, no pasa nada, hay agua, hay un cielo celeste, hay tranquilidad, entonces es algo obvio, pero uno puede ver más paz en la foto donde está todo dado vuelta, donde está todo mal, pero uno puede estar tranquilo, como Jacob los últimos años. Y fíjese, aquí le voy a poner la palabra top. La palabra top en hebreo es bueno. Y mire, 17 años estuvo Jacob en Egipto y fueron top, fueron buenos, fueron lo mejor. Y saben qué número sale de la palabra top, que ahora lo estamos poniendo ahí. De la palabra top sale el número 17. Si uno suma las letras, sabemos que cada letra en hebreo tiene un número y tiene un significado. Si nosotros hacemos la tet, que vale 9, la bat, que vale 6, y la letra bet, que es la segunda, el alfato vale 2, esto nos va a dar, si sumamos, 17. Top. Y siempre decimos qué importante que es el hebreo, qué importante que es la Torá.
Los años de Jacob fueron buenos, y la palabra tov, que es bueno en hebreo, también da 17. Entonces Jacob enferma y va a bendecir a sus hijos. Eso es lo que sigue en esta parashá, en esta porción semanal de la Torá. Jacob se enferma y va a bendecir a sus hijos. Y dicen los sabios que Jacob fue el primer hombre que enfermó antes de morir. El primer hombre que enfermó antes de morir, porque él le pidió a Hashem enfermarse para poder preparar a sus hijos, para poder dejarle un legado a sus hijos. Porque antes de él las personas morían repentinamente. Quizás iban caminando y caían muertos. No había tiempo de reparar algo, de hacer teshuvá, de dejarle un mensaje a los hijos, de nada. Y él pidió eso y dice que Dios le dijo, bueno, muy buena idea tuviste, ahora vas a empezar vos con la enfermedad. Entonces Jacob está preparado para bendecir a sus hijos. Yosef se entera y trae primero a Manashe y Efraín, que eran los hijos de Yosef. Manashe era el mayor y Efraín era el menor. Y Jacob dice que cruza las manos cuando va a bendecir a los hijos de Yosef, poniendo la mano derecha en Efraín, que era el menor, y la mano izquierda en la cabeza de Manashe, que era el mayor. Y parecía como que Yosef dijo, no padre, te estás equivocando, el hijo mayor no es Efraín, es Manashe. Pero Jacob tuvo una profecía, sabía que Efraín iba a ser más grande que Manashe. Vamos a leerlo, el libro de Bereshit, en el capítulo 48, versículo 14. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe. Manashe era el mayor. Y en el versículo 15, vamos a tomar este pedacito más, bendijo a Yosef diciendo, y ahí empieza la bendición. Él iba a bendecir a Efraín y a Manashe, pero la Torá continúa en el verso 15 y dice, y bendijo Jacob a Yosef, pero estaba bendiciendo a sus hijos, no a Yosef, estaba bendiciendo a Efraín y a Manashe, y la Torá dice, y Jacob bendijo a Yosef. Rashi, comentarista de la Torá, dice, no hay bendición más grande que un padre pueda recibir, que el hijo siga la misma enseñanza y que el hijo sea una persona de bien. Y Rashi concluye ahí, la mejor bendición que pudo haber recibido Yosef de su padre es que él bendijo a sus hijos. Y acá está el tema de los hijos. Los hijos son una bendición, los hijos traen alegría al hogar, los hijos completan lo que es un matrimonio. Podemos hablar un montón de cosas sobre los hijos. Los hijos también demandan una responsabilidad para nosotros. En este tiempo que nosotros tenemos que estar luchando en un mundo idolátrico y ahora está emergiendo los 7 preceptos universales de nuevo y tenemos que empezar a darle una instrucción a nuestros hijos de pequeños, de muy pequeñitos, empezar a hablarle de los 7 preceptos universales, de los valores que hay que tener para que ellos cuando sean grandes, que no se aparten del camino de la espiritualidad, el camino que conduce a Dios. Es un tema que se debería enseñar con más tiempo, pero para tomar algo de aquí, de esta bendición que recibió Yosef, la alegría que tenía Yosef, que sus hijos seguían el camino de la Torá, seguían el camino de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, de seguir la Torá de Abraham, de Isaac y de Jacob. La bendición más grande de un padre, la alegría más grande de un padre cuando tiene hijos que son responsables, cuando tienen hijos que tienen ética, que tienen moral, que siguen los preceptos universales. Y siempre es la pregunta, ¿y cómo haces? ¿Cómo hacemos? Voy a compartir un consejo que dan los sabios, que ponen el ejemplo de un agricultor. Porque, ¿cómo haces? No vas a estar todo el tiempo con tus hijos. Tus hijos empiezan a crecer, van al jardín, van a la escuela, después secundario, después ellos tienen estudios terciarios, facultad. No vas a estar todo el día, las 24 horas, te vas a volver loco. Y el ejemplo es de un agricultor que cuando tiene una semilla y empieza a crecer esa semilla, él la pone en un lugar adecuado, con una luz
que le da una temperatura adecuada, en una distancia también, en una distancia que le permita dar el calor que necesita, ese pequeño brote. Luego le abona la tierra, le pone el agua que necesita y eso va creciendo. Y como no lo puede mirar las 24 horas, en ese rato que está con esa futura planta, con ese brote, le pone todas las condiciones y luego se va a su casa y queda con esos cuidados. Y así cada vez que va creciendo, ese brote se va transformando en una planta, pero siempre está con el abono, con el agua, con la luz, con el lugar adecuado para que crezca bien. Se le pone se le ata un sostén, un palito para que su tronco crezca derecho. Entonces todo eso se hace de pequeño. No necesita estar las 24 horas mirando la planta. Cuando esa planta crezca va a salir derecha, va a estar bien, va a estar sana. Y así con los hijos. Si uno lo va aconsejando, si uno le va poniendo valores, si uno le va dando lo que necesita, le va dando también el ejemplo de uno, porque es muy importante, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Ellos están mirándote, lo que haces como papá. Todos esos ejemplos que le podés dar, cuando ese niño empieza a crecer, se convierte en un adolescente y después en un joven y salen y por ahí están con sus amigos. Y uno no tiene que estar las 24 horas mirándolo porque le pusiste, como el agricultor, le pusiste todo lo que tenías que poner y no se va a desviar de ahí tu hijo. No se va a desviar, va a tener esos valores. Y si en caso que se desvíe, porque como cualquier persona y como nosotros podemos caer y podemos fallar, inmediatamente se va a levantar, se va a poner de pie y va a volver a la senda, va a volver a Shem, va a hacer Teshuvá y va a volver a los buenos valores, a la enseñanza de la Torá y a los 7 preceptos universales. Entonces, qué bendición tener hijos, pero también qué bendición es poderle dar las enseñanzas de la Torá, los valores de la Torá, los valores de los 7 preceptos universales, para que ellos puedan crecer sanos, buenos y que puedan tener bendición y que los hijos de ellos también se repita lo mismo, y los nietos nuestros y los nietos de ellos, y que así como enseñan todas estas parashot que vimos de Abraham, Isaac, también de Jacob y todas las 12 tribus de Israel, que también se haga realidad en nuestras vidas y en nuestras familias. Después la porción semanal de la Torá, Vayehi, sigue con la bendición de todos los hijos de Jacob y luego cuenta la muerte de Jacob. También hay una discusión de los sabios, que murió, que no murió, ese es otro tema. Después también cuenta la muerte de Yosef y ahí se termina el libro de Bereshit. Damos gracias a Hashem que pudimos hacer todas las porciones semanales de la Torá desde la creación hasta ahora, que va a empezar el exilio, el libro de Shemot, que va a comenzar la próxima semana. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado el video, que Hashem el bendito sea, el creador del universo, esté bendiciendo a cada una de las personas que ven este video y a todas sus familias, que puedan compartirlo, dejarnos un like y también suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima parashá.